Mexicanos nos apropiamos y aquello que nos parece o aquellos que nos parecen valiosos los adoptamos, así como el danzón adquiere carta de naturalización, pues los autores también, los autores que crean desde este espacio. Como seguramente sabrán también, esta feria marcó en sus inicios, aunque después parece ser que se fueron derivando a más, pero en sus inicios se marcaron 3 ejes temáticos. Uno de ellos es el de la migración y el otro es el de las lenguas originarias. Nos pareció, conversando con Felipe, que una figura clave para poder hablar de este tema era justamente Fabio Moravito, pues por esta ascendencia de la que ya he hablado, y por otro tema que a mí particularmente me llama la atención, me inquieta, y tiene que ver también con el libro que presentó él ayer en una de estas salas, que es una recopilación y reescritura de cuentos populares mexicanos de distintas regiones del país, pero además que tienen que ver con la tradición oral. Y una de las inquietudes es justamente cómo se muda de lengua, porque bueno, uno muda cuando se traslada. También pensaba hace un rato en otro autor, en otro creador mexicano, chicano, Guillermo Gómez Peña, que se considera a sí mismo un nómada y habla de que este periodo de la humanidad es un periodo nómada. Yo la verdad es que creo que el nomadismo pues siempre está ahí, presente, latente, o incluso, como diría un amigo mío, aunque uno sea un sedentario, bueno, está viajando con la tierra desde ese punto fijo en el que se ubica. Pero bueno, no se trata de que yo hable, sino justamente de escuchar lo que Fabio Moravito tiene preparado para esta oportunidad. Yo no quisiera pasarle la palabra sin antes mencionar que varios de sus libros de algún modo nos dan indicios, pistas de esto. Uno de ellos, de narrativa, se llama Grieta de Fatiga. La grieta como este espacio de intersticio, este lugar liminal. Y La ola que regresa también nos hace pensar en el litoral, en esta frontera que permanentemente se fija y se desdibuja, que permanentemente se construye y se deconstruye. Pero bueno, Fabio, de nuevo la bienvenida a ti, acá a Lima y a la FIL. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación que me hizo el fondo a venir a esta feria. Tengo un poco de miedo porque el título es un título de esta mesa muy rimbombante y pareciera que yo soy un experto en migración, movimientos migratorios, poblaciones nómadas, etcétera, etcétera. Y para nada lo soy, y simplemente voy a hablar un poco de cierto sentimiento o cierta situación de extranjería que por una biografía un poco accidentada me ha tocado vivir y sobre la cual he escrito tanto en poesía como en cuentos y como también en ensayos. Y entre esa temática está la que tú mencionaste del cambio de la lengua, es decir, adoptar una lengua, desde luego para hablarla, pero también para escribirla. Un fenómeno que antes era muy extraño, muy raro, pero que se ha convertido en algo bastante frecuente, debido justamente a eso que menciona el autor, que mencionaste, es decir, sí, vivimos una época, si no de nomadismo, sí de muchos cambios fronterizos y culturales de país a país. Y de ubicuidad, que eso es también algo muy sui generis, claro, ¿no? Y es más frecuente pues el hecho de escritores que adoptan otra lengua, incluso en poesía, porque
En prosa suele darse más frecuentemente. En poesía siempre ha habido una especie como de un mito, por así llamarlo, de que la poesía se tiene que escribir en lengua materna. Paul Celan decía que alguien que escribe poesía en una lengua no materna está mintiendo. Y si mal no recuerdo, el propio Dante, desde Dante, había dijo, no directamente, no explícitamente, pero algo así: la poesía hay que escribirla con la lengua que uno mamó con la leche materna. Y bueno, tal vez sea cierto. Admito que es un pensamiento que a mí me tiene muy inquieto, porque a veces me pregunto si yo no estoy fuera de la jugada desde el principio, pues, porque no debería yo ser poeta en una lengua que no es mi lengua materna, pero me consuela el hecho de que cada vez más aparecen poetas que por avatares del destino terminaron por escribir en una lengua aprendida, y a veces aprendida muy tarde. Yo el español lo aprendí a los 15 años, y además es una lengua muy cercana al italiano. Próxima, sí. Lo cual es una ventaja y también es una desventaja. Es un poco como los hermanos gemelos, que se entienden profundamente, pero también logran odiarse profundamente, como ningún tipo de hermano. Entonces, es una situación también rara. Voy a empezar justamente leyendo un poema que tiene que ver directamente con esto de la lengua, y que surgió a partir de un hecho. Un día justamente quise, por curiosidad, traducirme a mí mismo al italiano un texto que yo había escrito. Un texto en prosa de un libro que se llama Caja de Herramientas, que es como poemas en prosa. Traduje uno por la curiosidad de saber si yo podía traducir bien a mi propia lengua materna. Traduje ese texto y se lo mostré a una amiga y traductora profesional para que me diera su parecer. Y me dijo, una amiga italiana, y me dijo: bueno, la traducción está bien, correcta, no hay errores, te felicito. Y ahora, si quieres, yo lo traduzco también. Entonces, ella tradujo el mismo texto y lo hizo mucho mejor. Desde las primeras líneas me di cuenta que aquella era una traducción viva, y la mía simplemente era una traducción correcta. Además, me fijé que ella se había tomado unas libertades con mi texto, unas licencias, pues, que yo, a pesar de ser el autor del texto, no me había atrevido a, como si me respetara a mí mismo demasiado. Ella, en cambio, sin respeto, sin demasiado respeto, se concedió a sí misma permiso para eso que hemos hablado justamente cuando hemos hablado de los cuentos populares, es decir, la traducción tiene que saber traicionar para ser una traducción viva. Entonces me di cuenta que mi dominio del italiano se había perdido, que yo desde luego escribía y sentía además mejor en español, y entonces escribí este poema dedicado a ella, a esta mujer, para de algún modo no despedirme del italiano, que sonaría como demasiado melodramático, pero sí despedirme de la idea de que yo hubiera podido escribir en esa lengua que finalmente es mi lengua materna. Ahora, después de casi 20 años, lo voy sintiendo como un músculo que se atrofia por falta de ejercicio o que ya tarda en responder. El italiano en que nací, lloré, crecí dentro del mundo, pero en el que no he amado aún, se va de mis manos, ya no se adhiere a las paredes como antes, deserta de mis sueños y de mis gestos, se enfría, se suelta a gajos. Y yo, que siempre vi ese vaso lleno, inextinguible, plantado en mí como un gran árbol, como una segunda casa en todas partes, una certeza, un nudo que nadie desataría, un coto inaccesible, un refugio, descubro una verdad que por demás siempre he sabido. El que conquista se descuida siempre, y por la espalda y la memoria cojean los nómadas y los advenedizos. Hay que voltear atrás tarde o temprano, soldarse a algún pasado, pagar todas las deudas de un solo golpe si es posible,
Así, si tú te vas, idioma de mi lengua, razón profunda de mis torpezas y mis hallazgos, ¿con qué me quedo? ¿Con qué palabras recordaré mi infancia? ¿Con qué reconstruiré el camino y sus enigmas? ¿Cómo completaré mi edad? Bueno, este poema quiere ser eso, ¿no? Una toma de conciencia de que uno también se despide de los idiomas, y aún de los idiomas maternos, ¿no? Que el idioma materno no es invencible y que sufre sufre como cualquier idioma. La imagen que creo que es central en el poema es la del músculo que se atrofia por falta de ejercicio, es decir, se va como enfriando. Muchos años después volví sobre ese tema en un libro de prosa que justamente titulé El idioma materno, que es un libro que surgió de una invitación que me hizo el periódico argentino El Clarín para que yo escribiera una columna al mes, muy corta, sobre lo que yo quisiera. Y dudé un poco porque no tengo temple de periodista, y decidí que no iba a ser una columna periodística, es decir, que no iba yo a escribir sobre hechos circunstanciales, coyunturales, de actualidad, sino a escribir reflexiones en general sobre, y a partir del primer texto dije sobre el libro, sobre la literatura, sobre la vocación, sobre por qué yo mis escritores, etcétera, etcétera. Entonces lo llamé el idioma materno a partir de un texto que es el último. Son textos muy cortos, 2000 caracteres sin espacios, eso era la consigna, y no fue fácil adaptarme a ese formato, pero después poco a poco entré mentalmente en esta brevedad, en esta concentración. El idioma materno es un hueso duro de roer. Cuando se cree que por fin nos liberamos de sus palabras, de sus giros sintácticos, de sus modismos intraducibles a otros idiomas, cuando creemos que después de tantos años de hablar, soñar, amar e injuriar en otra lengua, uno ya se ha emancipado de la atadura de su idioma materno, resulta que al igual que esas calcificaciones de materia marina que se adhieren al cuerpo de las ballenas y que semejan enormes quistes, el viejo idioma no ha desaparecido. Solo se ha replegado en ciertas zonas de uno mismo, una de las cuales, quizá la más resistente, es el llanto. No se llora a secas, en abstracto, sino siempre en el seno de una lengua concreta. De ahí que muchos individuos que adoptan otra lengua, les pasa que cuando lloran, sienten que lloran todavía en su primer idioma. Así, al dolor que produjo el llanto, concretamente por alguna situación, se suma la congoja de saber que uno no se ha desprendido de su viejo llanto, de su viejo idioma, que sigue viviendo y hablando el idioma materno, lo cual es particularmente duro para aquellos que se han aventurado a escribir unos libros en el idioma de adopción, pues temen que tarde o temprano llegará alguien a quitarles a esos libros la fina cubierta y descubrirá debajo de lo que escribieron el hueso duro de roer, el idioma remoto, el viejo llanto, y los acusará entonces de no haber hecho más que trasladar fríamente, mecánicamente, palabras de su primera lengua, la verdadera, o sea, de haber fingido todo el tiempo. Así, el extranjero más extranjero de todos es aquel que escribe en otro idioma, en virtud de una doble extranjería. La extranjería de la escritura, que es una traición al mundo, y la traición de escribir en una lengua que no es la materna, que es una traición al habla. Pero tal vez en esta traición a la lengua de origen radica la sola salvación posible, el único perdón al que puede aspirar un escritor por haberse apartado del mundo y del habla. Todo escritor bien visto se hace escritor gracias a esta traición.
se aparta de la lengua madre para adoptar una lengua que no es la propia, una lengua extranjera, una lengua sin lágrimas. Se abdica del idioma materno porque se abdica del llanto, y se abdica del llanto porque solo dejando de llorar se puede escribir. Bueno, este texto dice todo lo contrario del poema, es decir, aquel es una toma de conciencia de que el idioma materno se ha ido, y este es la conciencia opuesta, es decir, el idioma materno nunca se va. Nunca se va, y aunque ya no alcance su estado de plenitud, está ahí todo el tiempo, incubado, latente, estorbando, dificultando las cosas, como una mala conciencia, rivalizando con el idioma que se ha aprendido, como tratando de sabotearlo. Y de algún modo, no sé si es cierto, obviamente no lo podría comprobar, pero creo que el último reducto donde el idioma materno se esconde para no ser expulsado definitivamente es el llanto. Es decir, creo que lloramos cada uno en el propio idioma materno, con movimientos y sollozos que hemos aprendido de niño, porque también se aprende a llorar, y se imita y se llora imitando a otros que han llorado. Y eso quizá es el último reducto en que se repliega el idioma materno para no ser expulsado. Lo cual para mí significa que para escribir hay que dejar de llorar. Es decir, si el verdadero idioma extranjero es el idioma de la escritura, y en ese sentido todos los que escriben adoptan una lengua extranjera, que es la lengua literaria, que es la más difícil, la que nunca termina de aprenderse, la que nunca se domina del todo. Entonces significa que tienen que dejar de llorar, porque no se llora nunca en una lengua aprendida, se llora en el idioma materno. Entonces yo le diría a alguien, un joven, que por ejemplo, si se pudiera acercar y me dijera, ¿tú crees que vale la pena que yo me vuelva escritor? Yo creo que la primera cosa que decirle, pues, muy bien, pero tienes que aprender a dejar de llorar. Ya está prohibido llorar de aquí en adelante si vas a escribir. O sublimar el llanto dentro de la escritura. Y no solo llorar, sino quizá amar también, en un cierto sentido. Alejarse dramáticamente de ciertos sentimientos elementales, inmediatos, porque uno se refugia en la escritura. La escritura es muy traicionera y es muy exigente. Y una prueba de ello es que a mí me ha pasado a veces que escribiendo algunos poemas me emociono y me dan ganas de llorar. Siento en ese momento que estoy escribiendo un poema común. Y he aprendido con el tiempo a aguantarme estos abandonos sentimentales, porque si empiezo a emocionarme demasiado el poema sale mal. El poema exige control, cierta frialdad, cierto desdoblamiento, y es una prueba más de que la escritura es muy dura con la vida. Es decir, la escritura exige una adhesión total y casi una esclavitud que implica renunciar a muchas cosas, incluso a sentimientos que el ser humano no debería nunca renunciar a ellos, como amar, por ejemplo. Bueno, sobre esto escribí otro texto, que es el primero de este libro del idioma materno, que se llama Scrittore Traditore, en donde justamente ese es el tema, la traición al amor por la escritura. A los 7 años me enamoré de un compañero del colegio. Me había podido enamorar de una niña, pero en mi escuela los niños y las niñas estaban separados. Así que me enamoré de la única niña que estaba en mi alcance. Y esa niña era Máximo, un niño tímido, de facciones delicadísimas, que no hablaba con nadie. Era el primer día del colegio, estábamos en el recreo, y Máximo se acercó a pedirme que le amarrara los cordones de los zapatos. Se veía desvalido entre tantos niños que gritaban correteando en el patio, y quedé prendado de su hermosura y de su fragilidad. Pareces una niña, le dije, y él, quizá acostumbrado a oír eso, se limitó a sonreír.
Acabó el recreo y regresamos al salón de clase. Su lugar estaba separado del mío por 2 hileras. Y una sola vez volteó a verme y pensó que se había olvidado de mí. Llegó la hora de la lectura. Cada uno debía leer en voz alta algunos trozos de un cuento que venía en el libro de lectura. Leyeron unos cuantos niños antes de que el maestro señalara a Máximo. Él puso su dedo sobre el inicio del párrafo y pronunció la primera palabra. Mejor dicho, la balbuceó. En la segunda palabra volvió a atorarse y también en la siguiente. Leía tan mal que no pudo concluir la frase. El maestro perdió la paciencia y le dijo a otro que siguiera leyendo. Acepté la triste verdad. Máximo, a pesar de su apariencia angelical, era un burro redomado. Entonces llegó mi turno. Tomé una decisión repentina, leer peor que él. Pienso que de haberlo hecho, ahora sería un hombre mejor del que soy. Si hay episodios decisivos en la infancia, ese fue uno de ellos, porque después de equivocarme adrede en la primera línea, me di cuenta de que no podría seguir estropeando una palabra más, y me solté a leer con una fluidez que el maestro aprobó con un gesto de admiración. Esto es leer bien, dijo, y creo que fue entonces que vislumbré que mi vocación sería escribir libros, casi al mismo tiempo que conocí el sabor de la traición. Y siempre he pensado que son 2 vocaciones estrechamente unidas, la escritura y la traición. Es decir, traicioné a Máximo, traicioné mi primer amor, porque no resistí el estropicio de las palabras. No fui nada noble, sobre todo fui un cobarde, pero ahí me di cuenta que ese era el camino para ser escritor, es decir, prefería sacrificar una pasión por la escritura. Bueno, esa esclavitud hacia la escritura me sugirió otro texto que se llama El justificante perfecto. No sé cómo se dice en Perú, justificante o justificativo. Ese papel que hay que escribir los padres cuando el niño falta a clases. Justificación. Justificación. Curioso, en todas partes, en Argentina dicen justificativo, justificante en México, aquí justificación, y en Colombia dicen otra cosa. Bueno, ese se llama el justificante perfecto. Y el tema es este, es decir, la escritura, cómo nos domina a quienes escribimos. Me fascina la anécdota de aquel hombre a quien su mujer le pidió que escribiera un justificante para su hijo que había faltado a la escuela. Mientras ella se apura en los preparativos para salir con el niño rumbo al colegio, su marido lucha en la mesa del comedor con el justificante. Quita una coma, vuelve a ponerla, tacha la frase, escribe una nueva, hasta que la mujer que está esperando en la puerta pierde la paciencia, le arranca la hoja de las manos y sin ni siquiera sentarse garabatea unas líneas rápidamente, pone su firma y sale corriendo rumbo al colegio. Era solo un justificante escolar, pero su marido, que era un conocido escritor, para él no había textos inofensivos y aún el más intrascendente planteaba problemas de eficacia y de estilo. Quise escribir el justificante perfecto, confesó el hombre en una entrevista. A mí no me extraña, porque escritor es aquel que se enfrenta al fracaso de escribir. Hace de ese fracaso, por decirlo así, su tarea, su misión, mientras los demás sencillamente redactan. Podemos estirar esta anécdota e imaginar a alguien que, con una soga en la mano, porque se quiere colgar de una viga, se dispone a redactar unas líneas de despedida. Toma un lápiz y escribe la consabida frase que no se culpe a nadie de su muerte. Hasta ahí va bien la cosa, pero decide añadir unas líneas para pedir disculpa a sus seres queridos.
y puesto que se trata de un escritor, deja de redactar y se pone a escribir. 2 horas después lo encontramos sentado a la mesa, la soga olvidada sobre una silla, tachando adjetivos, corrigiendo una que otra palabra, la misma frase hasta dar con el tono justo. Cuando termina está agotado, tiene hambre y lo que menos desea es suicidarse. El estilo le ha salvado la vida. Pero quizá fue por el estilo que quiso acabar con su vida. Tal vez uno de los resortes de su gesto fue la convicción de ser un escritor fallido. Y tal vez, en efecto, sí lo es, como lo son todos aquellos que pretenden escribir el justificante perfecto, que son para mí los únicos a quienes vale la pena leer. Escriben para justificar que escriben, la pluma en una mano y una soga en la otra. Este escritor que yo cito es Dr. Oz, un narrador muy conocido, norteamericano, que murió, por cierto, hace poco, y esa anécdota siempre me pareció el ejemplo más redondo y, bueno, cómico e incluso hasta la comicidad de lo que debe ser un escritor. Hasta cuando uno escribe una justificación para su hijo, es decir, un papel totalmente intrascendente, el escritor, el verdadero escritor, empieza a sufrir. Quiere escribir la justificación perfecta. Yo he conocido a otros que no es que tengan el oficio o el don de la escritura, sino de la corrección de estilo. Y conocí a uno que corregía las cartas que recibía. Una vez recibió una carta de Carlos Fuentes y la garabateó y le subía y le quitaba comas y frases y era muy, muy singular. Ahora que has hecho esta pausa, yo quisiera aprovechar para preguntarte, has estado hablando obviamente de esta pertenencia a la lengua madre, pero hay otros elementos que también permean en tu escritura y que tienen que ver con el espacio mismo, con el mudarse, con el no acabar de apropiarse del espacio, con un sentimiento de que todos aquellos que hemos migrado o que tenemos varios años de no vivir en nuestro país, porque nos hemos ido mudando de uno a otro, aún viviendo en países con la misma lengua, hay un sentimiento permanentemente en tensión de pertenencia y de ajenidad. ¿Podrías tú plantearnos, por ejemplo, algo de lo que se da en los espacios de algunos de estos relatos, en estas habitaciones de hotel, que son, bueno, estos suerte de no lugares como los aeropuertos, o en tu propia poesía, en donde esta sensación, repito, de pertenencia y de ajenidad se palpa de manera muy, muy evidente? Sí, justamente, bueno, hay un poema que se llama Mudanza, justamente, que sí, toca directamente el tema de este desarraigo permanente y que creo que es un tema ya universal, es decir, no conozco casi a nadie que no se haya mudado varias veces. El ritmo de nuestras ciudades, de nuestra vida, el ritmo laboral, ha hecho que todos nos hemos vuelto como unos seres mutantes perpetuos, ¿no? No nos quedamos arraigados en ningún trabajo, muchas veces en ningún lugar, en ninguna ciudad, y la experiencia de la mudanza creo que es una experiencia cada vez más universal. Bueno, este poema se llama Mudanza, ¿lo leo? Claro, claro. Bueno, a fuerza de mudarme he aprendido a no pegar los muebles a los muros, a no clavar muy hondo, a atornillar solo lo justo. He aprendido a respetar las huellas de los viejos inquilinos, un clavo, una moldura, una pequeña repisa que dejo en su lugar aunque me estorbe. Algunas manchas a las heredo sin limpiarlas. Entro en la nueva casa tratando de entender,
es más viendo por dónde habré de irme. Dejo que la mudanza se disuelva como una fiebre, como una costra que se cae. No quiero hacer ruido, porque los viejos inquilinos nunca mueren. Cuando nos vamos, cuando dejamos otra vez los muros como los tuvimos, siempre queda algún clavo de ellos en un rincón o un estropicio que no supimos resolver. Esto es real, es decir, me ha tocado en las casas que yo he mudado siempre encontrar algún objeto olvidado por el viejo inquilino, y curiosamente en las últimas dos ocasiones esos objetos eran dos crucifijos pequeñitos de madera sobre la puerta, y yo soy ateo desde que tengo memoria, y todos somos ateos en mi casa, y mi mujer lo primero que digo, bueno, vamos a quitar esto. Dije, no, nada de quitar, esto es del viejo inquilino, hay que dejarlo, porque es muy vulgar eso de entrar a saquear, sí, arrasar, como si uno realmente pudiera inventarse un espacio, pues, ¿no? Somos simplemente eslabones de largas cadenas, y hay que respetar esas huellas que de algún modo nos protegen. Esa es la superstición, ¿no? Que de algún modo, si ellos vivieron ahí, bueno, que queda algo de ellos para que estemos cobijados por ellos, ¿no? Y así, cuando nos vayamos, dejar algo para los que sigan, ¿no? Ese tema a mí me fascina, ¿no? El relevo, ¿no? No somos ni originales ni inventores, somos como anillos de una larga cadena. El tema, en efecto, como tú has dicho, me fascinan, por ejemplo, los cuartos de hotel, y tengo cuentos donde pasan cosas en los cuartos de hotel que son espacios eminentemente de transición, sin personalidad, lo cual los hace fascinantes porque entonces pueden ser llenados con otra personalidad. Con esto quiero decir que el desarraigo es una palabra que tiene un sabor tremebundo, cuando en realidad puede verse de otro modo, es decir, es una condición que puede ser una condición feliz, o una condición por lo menos muy llevadera, ¿no? Yo he llegado a verlo como algo emancipador, te confieso. ¿En qué sentido? En el sentido de no sentir un lastre con un pasado o un compromiso. A veces me ha ocurrido, yo tiendo de pronto a acumular cosas. Cuando me he mudado de país, a veces he decidido no llevar nada de menaje, y al cabo de un año me doy cuenta de que he ido acumulando cosas, que llegué ligera y que termino cargada, y que de algún modo lo que me hace falta es un cambio que me permita liberarme, porque bueno, los objetos, como tú lo señalabas, un crucifijo, una ménsula, una mancha, una huella de un cuerpo, son presencias que a veces son gratas, ahí están, acompañan, pero a veces cuando son la huella de lo que uno ha ido haciendo, quieres como serpiente desprenderte de esa piel y continuar a lo que siga, a lo que venga, ¿no? Sí, yo creo que es muy sano eso de hacer limpieza. Luego uno se pasa, ¿no? También. Y limpia demasiado. A mí me pasa con los libros. A mí no me gusta tener muchos libros, entonces periódicamente quito libros. Los quito, o sea, los tiro literalmente, porque pareciera fácil, pero regalar libros a una biblioteca es la cosa más difícil que hay, por ejemplo, en México. A uno le ponen cantidad de burocracia como si estuviera exigiendo en lugar de regalar. Entonces, a veces he tirado libros en lotes baldíos, en esquinas, así, porque sé que, además, en una ciudad como México, todo se utiliza, o sea, siempre hay alguien que va a rescatar, a recuperar eso. Me están diciendo que ya casi terminamos, y a mí me gustaría concluir con un texto que no sé si quieras leer tú o lo leo yo, y que pertenece a una antología que preparó Fondo de Cultura Económica para un programa de la Municipalidad de Lima que se llama Lima Lee, y que estará
en bibliotecas, en colegios públicos, y aquellos que utilicen el transporte público metropolitano también podrán tener ejemplares gratuitos de esto. Nosotros creo que trajimos unos cuantos, y justamente la decisión fue, aquí están narrativa, crónica y poesía de diversos autores, pero decidimos tomar una línea de un poema de Fabio Moravito, que dice en algún verso, casa abierta a toda profecía, y es el que yo quisiera leer y compartir con ustedes ahora, porque me acaban de decir que ya se nos concluye el tiempo. Se llama No tener casa. ¿Cómo orientar la casa? ¿Cómo orientar lo que no tengo? Unos la orientan al amanecer, otros la orientan al crepúsculo. Yo, que no tengo casa aún, puedo orientarla hacia las cosas más minúsculas. Puedo tener la casa junto al mar, pero de espaldas al mar, de frente a lo que está hechizado por el mar. Puedo orientar la casa por intuiciones súbitas a costa de perderla y no alcanzarla nunca. Yo sé que cada muro es el comienzo de una nueva casa, es el atisbo de una casa aún posible. Quiero una casa que no apague esos vislumbres, que no se oriente hacia ningún país feliz y esté empezando siempre, sin ángulos mortales, sin muros decisivos, ni esfuerzos muy profundos. Quiero una casa que no se oiga, que no haga esquina, que no haga puntas, que no haga ningún verde previsible. Quiero una casa que regrese a la primera piedra cada día, que se despoje de sus muros en la imaginación de los que duermen y ayude a conciliar su sueño, que sea una casa abierta a toda profecía. Bueno, Fabio, muchas gracias. Gracias también a todos ustedes por su presencia. Es muy curioso porque tú mencionaste en un principio esto de olvidar el llanto, de no llorar para escribir o para asumir una lengua extraña, en principio la que se adquiere y además la de la escritura, y creo que tienes razón porque lo tuyo no cae en ningún melodrama, y sin embargo creo que todos los que estamos aquí sentimos una conexión afectiva, emocional contigo muy evidente. Muchas gracias. Pues gracias, señorita.